Hola, más que listos para la emisión del Instituto Teológico 2. Y ahora, ya habiendo acabado con el tema de patrística y habiendo visto que la fe cristiana contemporánea está basada básicamente en los contenidos de los padres apostólicos, vamos a ver ahora la razón de haber estudiado eso y este amortiguador que vamos a emplear para lo que vamos a continuar después. Este es un paréntesis de lo que vamos a estar desarrollando después, y este paréntesis es un paréntesis epistemológico. Ahora, yo voy a necesitar que ustedes, no como tarea, pero sí como su aprovechamiento personal, vean las definiciones de los conceptos que doy, aunque yo de alguna manera los explico someramente al trabajarlos. Si les queda un poco de ambigüedad en el uso del término, investíguenlo, no se queden a medias. Esto incluso para las lecturas. Cuando estén leyendo cualquier material, y encuentran una palabra no usual de su léxico, véanla en el diccionario. Nunca se queden con términos sin comprensión, ¿de acuerdo? Bueno, entonces vimos patrística, que es en lo antiguo cómo se quedó la iglesia, pero no solamente es la cuestión de religión, por eso este amortiguador epistemológico nos va a disparar hacia otros caminos que vamos a ir trabajando en el instituto, que si bien es cierto es un instituto teológico, la verdad es que de la teología es una visión, es un puente hacia la vida toda, hacia la vida misma. Pero bueno, no me voy a ir adelantando. Entonces, aquí necesitamos entender que vamos a trabajar axiológicamente y ontológicamente. Es decir, vamos a ver el valor, los valores, la axiología de los contenidos, aunque no esté yo deteniéndome a decir la axiología de un momento en particular del desarrollo de mi rollo, sí ustedes van a tener que empezar a manejar el valor dentro del contenido, pero también la cosa ontológica, es decir, el ser, porque a mí no me interesa producir cabezones que tengan mucha información, sino me importa que la información lleve un proceso de digerimiento para lo que llamo en el discipulado sacar la mejor versión de uno. Entonces, todos los contenidos, manejándolo teológica y discipularmente, llevarán no solo a saber, sino a cambiar. Por eso es la cuestión axiológica y ontológica dentro de la epistemología. Ahora, ¿cómo conocemos? ¿Cómo se ha conocido? En la historia de la ciencia, nosotros tenemos distintas maneras de abordarlo, pero hay una situación muy particular, y eso es lo que necesito que empiecen a notar como sus tareas. Quizás no de una tarea específica como lo venía haciendo, sino dentro de la conferencia van a venir implícitas las tareas. Por ejemplo, tenemos que empezar a descifrar el valor de Newton y el valor de Copérnico. Tengo más, pero ahorita con ellos nos vamos a quedar. Y cuando hablo del valor, la axiología de Newton o lo axiológico de Copérnico, necesito que empiecen a destacar, al haber sido nombrados, ¿qué? ¿Por qué los nombra? ¿Qué es lo destacable? Ahora, no quiero una biografía, no quiero un currículum vitae, quiero lo destacado. ¿Por qué? Porque en la historia de la ciencia, la historia, y lo he manejado así desde que era profe, no es
un compendio de anécdotas y de cronología. No, ya ven que lo he manejado siempre por etapas para sacar lo axiológico de cada etapa y lo ontológico de cada etapa, donde el personaje es lo de menos, porque no es el hombre solo el que hace y el que produce, son la serie de acontecimientos. Y entonces, en nuestro desarrollo de la estructura de las revoluciones científicas, lo que vamos a trabajar es ver los cambios en el proceso, diría pedagógicamente enseñanza-aprendizaje, pero no se queda en el terreno pedagógico, sino los cambios en la teoría del conocimiento. Lo que estoy diciendo es qué situaciones han producido las revoluciones, los cambios. Por eso necesito que descifren lo axiológico de Copérnico y de Newton, así como lo ontológico, para entenderme los pasos a seguir, porque se van a dar cuenta que el conocimiento siempre ha estado allí. Lo que ha sufrido la experiencia ha sido cómo se ve. Entonces aquí viene otra palabra clave, la hermenéutica. En la era de Newton era la cuestión mecánica, y ustedes recordarán las leyes de la termodinámica, que valdría la pena, insisto, no doy una tarea específica, pero a ver las leyes de la termodinámica, ¿no? ¿En qué aspectos se quedan? Ahora, aquí algunos van a tener más ventaja. Supongo que Berry, como ingeniero, creo que es ingeniero, tendría más ventaja, pero al dar la información como la doy, creo que todos, de alguna manera, sin tener tantas herramientas técnicas, pueden discernir. Porque voy a esto. Pasamos al momento de la relatividad. Einstein inició el proceso. Y ahora, si nos vamos con Hawking, ese hombre pues llega a la física cuántica y entonces tiene otra manera de percibir el universo. Pero el conocimiento siempre ha estado ahí. Les estoy diciendo, Newton, Copérnico, Einstein, Hawking no inventan nada. Las cosas siempre han estado allí. Entonces, en la cuestión de la relatividad y de la hermenéutica es donde entra la epistemología a hacer sus revoluciones científicas, que no son otra cosa que chocar con el paradigma tradicional visto hasta ese momento en particular y sufrir un cambio. Pero al hablar de sufrir no me refiero a dolor, sino hablo de experimentar. Al sufrir el cambio, obviamente vienen muchos ajustes, porque estos cambios no vienen de la noche a la mañana, ni por una sola persona. Todos son procesos. Edward Bono, en su libro Simplicidad, dice una frase que me gusta mucho, dice, lo bueno es enemigo de lo mejor. Estamos hablando de que en el paradigma del conocimiento adquirido, llega el punto que no descubrimos la otra verdad, y la otra verdad es lo que epistemológicamente hay que descubrir su axiología y su ontología. Estoy diciendo, el proceso del saber es continuo, es lineal, y si me pongo a pensar como los griegos, sería hasta espiral, porque como sube, baja, asciende, desciende en estos paradigmas para descifrar el saber. Entonces, lo que estoy diciendo en este momento, muchachos, es que no solo es cuestión de religión, donde ahí se quedó más, es cuestión de la vida misma. Ahora, nosotros tenemos hoy día, por eso esta clase no la daría igual hoy que la di hace 40 años. La tecnología está casada con lo que estoy diciendo. La tecnología, con sus procesos de cambio y sus estructuras de revolución científica, luchar contra algo tradicional y cambiarlo. Por ejemplo, el mismo equipamiento. Vamos a pensar en las famosas computadoras IBM de hace 50 años, ¿no?
esas bodegas, esos cuartos con las computadoras, o luego cuando se llegó revolucionariamente a las PC y a la pantalla, al monitor, y luego todos los procesos hasta llegar a estas cositas y el chip que hace maravillas y el celular que todo hace todo menos el uso del teléfono, ¿verdad? Porque se emplea para 15,000 cosas. Ahí hay un muy buen modelo de lo que es la estructura de la revolución científica, pero se queda en la tecnología. Pero, por ejemplo, en el terreno de la filosofía, aún en el de la medicina, aunque en la medicina hay esos procesos de cambio, pero también entendemos que hay situaciones donde lo obsoleto permanece. Aún en el campo de medicina, procedimientos muy rudimentarios. Ahora, insisto, en religión es el mejor ejemplo, pero tenemos muchas cosas, aunque por ejemplo los automóviles también han cambiado con computadora hoy día, etcétera, deben entender que innovar no es necesariamente inventar, es solo descubrir y tener una hermenéutica más amplia dentro de la relatividad epistemológica para el saber, porque el conocimiento siempre ha estado ahí. Ahora, vamos a hacer esto sobre lo que les he venido diciendo. El método científico, necesito que vean, y fíjense lo que voy a decir, su obsoletidad, lo obsoleto que es, ¿sí? Es decir, con lo que han venido ahorita pescando y descifrando, con el mismo método científico que era el auge revolucionario, necesito que lo vean y que digan por qué es obsoleto y que le piensen dentro del campo del saber si el método científico debería ser desechado como tal o al revés, en qué momento debería de seguirse empleando. Y ahora lo mejor de todo, por ejemplo, Crayola y Néstor, ¿cómo? Y fíjense en cómo han venido casándose las tareas previas, que han venido, yo diría, en una escalera subiendo peldaños, porque ya vi cuál sería su iglesia ideal, qué le ven a esta, etcétera. Pero díganme, ¿cómo podrían hacer una revolución científica en el catolicismo italiano, en el catolicismo romano? Berry, a mí me encantaría que tú hicieras una revolución científica dentro de la religión per se, ¿sí? Perita, bueno, las peras, ambas, cómo manejan el paradigma de la iglesia que conocen con el que debería de ser. Y una cosa muy importante, por ejemplo, Lu, Conchita, Yola, en fin, díganme la satisfacción obtenida del conocimiento adquirido. Es decir, ¿tiene palomita? Por ejemplo, en la vida de hijo de familia, nosotros recibimos información y conocimiento. Y este ha sido modificado por nosotros mismos o por otras personas o por otras circunstancias en nuestro vivir. Y podremos darnos cuenta de cómo hemos cambiado lo que se nos dio. Eso es una revolución científica. Pero a la misma vez, y ese es el paradigma y es lo paradójico, ¿qué conductas o qué saber están igual? Por ejemplo, hay gente que diría, a mí no me gustaba de mis padres que fueran así, así y así y así. Y entonces ahorita te diría, ¿y ese comportamiento no lo tienes tú? Y entonces habría que analizar, estoy hablando como ellos, estoy actuando como ellos. Entonces, en la apariencia de una revolución científica, te estás dando cuenta que sigues con la normatividad. Entonces, no ha habido una axiología, no ha habido unos valores ni algo ontológico que haya producido en tu ser. Entonces, con todo esto, estamos
introduciendo epistemológicamente cómo vamos a manejar la serie de contenidos que vendrán a continuación. Por eso insisto, esto es un paréntesis. Solo es como amortiguador darse cuenta del conocimiento y ser un abogado del diablo para cuestionarlo. Miren, Descartes empezó el proceso existencial. Él dijo, y esta es la primera parte omitida, pero tiene todo el valor: dudo, luego pienso, pienso, luego existo. La humanidad maneja el pienso, luego existo, pero no puede ser eso sin la primera parte. Dudo, luego pienso. Entonces a lo que los quiero llevar en este momento es a dudar de todo. Sí, Néstor, a dudar de cómo has venido haciendo tus recetas, a dudar de por qué los ingredientes tienen que ir en ese orden, a dudar de por qué tienes que combinar ciertos elementos, verduras, no lo sé, ¿me explico? Dudar por qué se tiene que usar fuego, leña, microondas, ¿me explico? Berry, dudar de que lo que estás usando en tu tecnología, que yo diría, y es evidente, de primer mundo, dudar de que por qué lo estoy haciendo así como me dijo el que lo tenía que decir o el libro lo tenía que decir, ¿no? Por ejemplo, estoy diciendo, no podemos, y entraríamos a un terreno fenomenológico muy interesante de la filosofía, no aceptaríamos la realidad. Y epistemológicamente esa es la axiología, es el primer valor. Si no voy a admitir nada de lo real que conozco, entonces lo voy a diseñar. Eso es una revolución científica. Entonces, bueno, entienden que no dejé una tarea así específica, pero han sido una suma de tareas. Si ustedes ven esto una o dos veces si es necesario, van a ir descubriendo su qué hacer. Y así lo estoy haciendo adrede y a partir de ahora, para que vean incluso un nuevo paradigma. Dentro de la conferencia está el qué hacer, está el saber, está el dudar, está el cuestionar y están los nuevos planteamientos. Entonces, quedamos, y si ustedes me dicen, ¿sabes qué? No entendí, entonces digo, entonces sí entendieron. Dudo, luego pienso. Y así vamos a estar trabajando. Me da mucho gusto saludarlos y seguimos hasta la próxima. Ahora, en otras he dicho, pregúntenme en el chat personal. Ahora no. Ahora manejen toda su reflexión sobre la tarea que será a continuación, junto con lo que seguiré desarrollando, el contenido. ¿Va? Bueno, mucho gusto de saludarlos, muchachos, y ahí estamos para la próxima.